Conflicto árabe-israelí. Para poder entender este conflicto es importante saber cómo fue que surgieron estos dos pueblos y de igual manera cómo nació el conflicto entre ellos. Tienen un origen bíblico. Los profetas Ismael e Isaac son los hijos del profeta Abraham. Ellos junto con su padre formaron el vínculo entre las religiones monoteístas más importantes del mundo, que son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Juntas estas religiones a menudo se conocen como las religiones abrahámicas. Ismael es identificado como el padre de los árabes, un antepasado del profeta Muhammad, y su medio hermano Isaac, que es el antepasado tanto del profeta Moisés como del profeta Jesús y padre de los árabes. Pueblo árabe. ¿Cuál es la etnogénesis de los árabes? Lo único cierto es el perfil étnico de las poblaciones árabes es el resultado de una fusión de grupos de poblaciones que tenían descendencia de personas que originalmente emigraron de Arabia desde África. Desde la península arábica, parte de esa antigua población emigró a través del Cuerno de África hace unos 42.000 años. Los etíopes y los somalíes son descendientes lejanos de estos migrantes. También ha habido olas de migración cada vez más pequeñas de Arabia del Sur a África Oriental durante unos 6.000 años. Los beduinos arameos estaban ciertamente también involucrados en la etnogénesis de los árabes. ¿Cuál es la historia de los árabes? Las primeras fundaciones estatales de las tribus árabes se encuentran en su verdadera motivación en el control de las rutas comerciales y las rutas de caravanas de la religión. Los más antiguos son los cimientos del imperio de los árabes del sur en la región del actual Yemen. La más famosa de todas las formaciones de estados árabes del sur del imperio de Seba, sobre la base de la riqueza generada por el incienso y el comercio de la India, se formó una sociedad y unas estructuras estatales diferenciadas en el sur de Arabia. La agricultura se desarrolló con la ayuda de grandes sistemas de irrigación como la presa de Marib. El área de asentamiento de los árabes del norte perteneció primero a la esfera de poder de los asirios, después a los babilonios y finalmente al imperio persa. Los árabes fueron arrastrados a sus batallas por los persas y los griegos. En la época de Alejandro Magno, el área de asentamiento de los árabes se extendía hasta Mesopotamia. Con la disolución del imperio seleucido, las tribus árabes como los nobateos lograron establecer dominios independientes. Las dinastías árabes gobernaron en Emesa y Edesa. Tras el establecimiento de Roma como nuevo poder regulador de la región, llegó al control de la población árabe en la zona fronteriza, quedó en manos de los aliados árabes. En el año 106, el imperio de Palmera fue seguido en esa fusión por los Ghassaníes y Lajmids, cristianos como reinos vasallos romanos y persas orientales respectivamente. La historia de los árabes se puede dividir en 4 épocas principales: el califato temprano, el alto califato, la disolución de la unidad política y la época de Ikane y los mamelucos. El califato temprano de 632 al 692, primera fase de la expansión bajo los calídos, guiados por el derecho con la conquista de Egipto, Siria, Irak y Persia. La primera guerra civil establece el cisma entre sunitas y chiitas. La segunda guerra civil trae la victoria final de los omeyas y la aplicación al principio dinástico del califato. Los árabes y un orden social tribal se propusieron unir no solo al mundo árabe, sino también transmitir su nueva doctrina a millones de árabes. Durante las siguientes conquistas contra Ostrón y Persia, los motivos religiosos, económicos, políticos e internos se unieron para impulsar a los árabes. La conquista árabe se vio favorecida entre estas dos cosas. Por la inusual debilidad de sus oponentes de la época, tanto Ostrón como Persia quedaron completamente agotados por una larga guerra que duró de 602 al 629 y que reclamó todos los recursos. En el momento de la expansión del imperio mundo islámico, todas las personas de habla árabe que pertenecían a una tribu árabe y sus descendientes se consideraban árabes. Los distintos entre no árabes dentro del estado del simple, con la mezcla de los pueblos, todavía eran en sus inicios. En su territorio original en la península arábica hasta el norte de África, España, Palestina, Siria y Persia en los siglos 7 y 8, los habitantes arameos de Siria y Mesopotamia como semitas se sentían más cercanos a los árabes étnicos lingüísticamente que sus maestros romanos y persas orientales. Las tribus árabes ya habían emigrado al crecimiento fértil en tiempos
preislámicos y aunque habían sido gran parte preestablecidos. En épocas o de décadas, los árabes musulmanes pusieron bajo el control militar áreas tan grandes en 3 continentes. La arabilización lingüística y la islamización religiosa fueron de la mano. Se produjeron a ritmos diferentes y con distintos éxitos en diferentes países. Ambas nunca se complementaron del todo. El árabe sustituyó al arameo, que hablaba sido aproximadamente desde el año 100 a.C. El idioma árabe debió adaptarse a las necesidades de la comunicación interregional que tenían en ese entonces. El Alto Califato, 692-945. El imperio centralista se conjuntó arabización en la administración y la acuñación de la moneda. Segunda fase de la expansión, la tercera guerra civil entre los omeyas y los basidas termina con la victoria de estos dos últimos y el traslado de la sede de califa Siria a Irak. La España omeya se separó junto del imperio cuando el árabe se convirtió en el idioma oficial en la administración en el año 699, sustituyendo al griego y el persa medio, aparentemente siendo uno de los más importantes. Los cristianos podían así ya no ocupar un alto cargo en el gobierno, estaba excluido de una parte significativa de la sociedad. El número de conversos en los territorios conquistados parecía inicialmente bajo, ya que los beneficios asociados a ellos fueron limitados en las primeras décadas hasta que los abasíes llegaron al poder. Independientemente de la religión, solo los hombres que podían demostrar sus orígenes árabes podían tener una carrera. El cristianismo y el zoroastrismo solo fueron retrocedidos gradualmente. Probablemente solo alrededor del año 1000 la mayoría de la población de Egipto e Irak hablaba árabe, mientras que en Persia la propia identidad cultural se pudo perseverar más fuertemente. En el apego del imperio islámico, los árabes se mezclaron cada vez más con los demás pueblos. El Islam y el idioma árabe se convirtieron en los dos puntos comunes centrales de la población del imperio del mundo islámico. El avance árabe pudo finalmente ser detenido en este por los bizantinos, mientras que los árabes en el oeste solo hicieron pequeños avances en el imperio franco. Así comenzó a principios de la Edad Media la continuación división de Europa y el Mediterráneo en una parte islámica y en otra cristiana, que a su vez se dividió en un occidente latino y un oriente griego denominado por Bizancio. La época del Ilkhanato y mamelucos. La destrucción de Bagdad por los mongoles de 1258 puso fin al califato abasí y ahora también provoca la separación cultural del mundo islámico en una esfera oriental en la que el persa sustituyó el árabe como una lengua de la literatura otomanos. Marcó el comienzo de la época más oscura de la historia árabe. El pueblo israelí. Es una cuestión controvertida aquella que se refiere al origen y primeros tiempos de los pueblos de Israel. La fuente principal con la que se encuentra es la Biblia. Según esta, Abraham parte de la ciudad de Mesopotamia con su familia, animando por la divinidad de Yahvé. Continúa la tradición con el establecimiento en tierras de Canaán, actualmente compuesta por el Estado de Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania, por un tiempo hasta que el hambre impulsa a los descendientes de Abraham a entrar a Egipto. Desde una perspectiva histórica, la migración de Abraham se enmarca en los movimientos de pueblos amoritas y arameos que se producen a mediados de un siglo milenio y se encuentra descendiente en el Génesis, en el primer libro de la Biblia. Los patriarcas daban origen a través de sus descendientes. El nacimiento mítico de 12 tribus que componen el pueblo de Israel. La personalidad histórica de personajes como Abraham, Jacob o Isaac es cuestionada, optándose por admitir algunos de identificar a otros grupos tribales. El modo de vida nómada y ganadería transeúnte descrita en la Biblia era habitual en la época y ha sido confirmada por hallazgos arqueológicos. También hay multitudes de referencias bíblicas sobre ciertos aspectos sociales, como se practicaba la esclavitud, así como también la poligamia y los sacrificios rituales. Según la tradición judía, la práctica de la circuncisión data de la época de Abraham y la práctica con sus propios hijos. Cada vez parece más claro que la religión judía fue una en sus caracteres monoteísta, es decir, que prácticamente la monolatría en lugar del monoteísmo que tradicionalmente se le atribuía y que hoy en práctica. La diferencia estriba en que la monolatría reconoce la existencia de varios dioses, aunque solo se adore a uno, mientras que el monoteísmo solo reconoce la existencia de un único dios. De hecho, no se puede asegurar la creencia monoteísta religiosa o recurrida por el judaísmo actual. De Egipto a la tierra prometida. La entrada a Egipto se explica como un movimiento característico de pueblos nómadas hacia zonas de sedentarización. Es una cuestión controvertida aquella que se refiere al origen y primeros tiempos de los pueblos de Israel.
La fuente principal con la que se cuenta es la bíblica. Según esta, Abraham parte de la ciudad de Ur, Mesopotamia, con su familia animado por la divinidad de Yahvé. Continúa la tradición con el establecimiento de tierras de Canaán, actualmente compuesta por el Estado de Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. Claramente por un tiempo, hasta que el hambre impulsa a los descendientes de Abraham a entrar a Egipto. Desde una perspectiva histórica, la migración de Abraham enmarcaría en los movimientos de pueblos amoritas y arameos que producen a mediados del segundo milenio y se encuentran descritas en el Génesis, primer libro de la Biblia. Los patriarcas darán origen a través de sus descendientes al nacimiento mítico de 12 tribus que componen el pueblo de Israel. La personalidad histórica de personajes como Abraham, Jacob y Isaac es cuestionada, optándose por admitir algunos e identificar otros grupos tribales. En el siglo XV a.C. se admite como fecha probable para la migración inicial de su origen a la Alta Mesopotamia. El modo de vida nómada y la ganadería transhumante descrita en la Biblia era habitual en la época. Ha sido confirmada por hallazgos arqueológicos. También hay multitud de referencias bíblicas sobre ciertos aspectos sociales como la práctica de esclavitud, como la poligamia, los sacrificios rituales. Según la tradición judía, la práctica de la circuncisión data de la época de Abraham y la práctica con sus propios hijos. Cada vez parece más claro que la religión judía es en sus inicios de carácter enoteísta, es decir, que practica la monolatria en lugar del monoteísmo, que tradicionalmente se le ha atribuido que hoy en día se practica. La diferencia estriba en que la monolatria se reconoce la existencia de varios dioses aunque solo se adore a uno, mientras que en el monoteísmo solo se reconoce la existencia de un único dios. De hecho, no se puede asegurar la creencia monoteísta rigurosa, heredada por el judaísmo actual hasta después de la época de Moisés. De Egipto a la Tierra Prometida. La entrada a Egipto se explica como un movimiento característico de pueblos nómadas hacia zonas de senderización de periodos de crisis. El propio relato bíblico de José relata que en el Génesis habla de una época de hambruna que no afecta al país del Nilo. De hecho, en Egipto se documentaron numerosas infiltraciones de la región del delta de la época. Y realmente acabaron convirtiéndose en esclavos, como sucedió en dicho proceso. Generalmente se admite la entrada en Egipto hacia finales del siglo XIV y su presencia en la actividad constructora de Ramsés II y es segura a mediados del siglo XIII. Se inicia la búsqueda de marcos territoriales por parte de grupos étnicos conscientes de constituir entes nacionales, así como crearon los reinos de Edom o Moab de origen cananeo. El pueblo de Israel, conducido por una figura de connotaciones míticas, Moisés se dirige a Canaán, instalándose en Palestina. Esta tradición se presume por un lento proceso de infiltración pacífica, culminado por una fase violenta, desde la cual ocupan los valles en confrontación con la población preexistente. El Dios de Israel. El origen del culto de Yahvé es oscuro, parece que recibe su definición característica a través de Moisés, su contacto en el monte del Sinaí. También tendría revelación divina. La divinidad hace reconocer los nombres de Moisés. También se establece una de las normas de conducta, los 10 mandamientos que definen la alianza entre Israel y la divinidad. Por lo tanto, el culto a Yahvé no es solo una religión, sino también fuente de derecho y justicia. Yahvé exige el único, dice que su pueblo. Sin embargo, parece expresar que es una situación de monoteísmo en una exigencia de monolatria. La historia bíblica de Moisés y el becerro de oro parece conceder que aspectos en particular. También es un Dios que origina la vida y la muerte, riqueza y pobreza, bondad y maldad. La monarquía, jueces, profetas y la evolución monárquica. La conquista de Canaán por los israelitas se realiza a costa de los pueblos moabitas, arameos y filisteos. Los conyuntuales de habilidad egipcia se les facilitó el camino. En este periodo, Israel aparece dirigido por los shofets, sufetes o jueces, personas de peso en el ámbito tribal. Son dirigentes que cobran importancia en la crisis bélica del periodo de conquista de Canaán. Sus hechos más destacados están vinculados a estas luchas. Los jueces son hombres dotados de una particular prestigioso en su comunidad. El término se explica en sentido no más amplio. Caudillaje carismático, jefes locales sobre los que desciende el espíritu divino. Durante el periodo de los jueces está gestionada la figura monárquica israelita, aunque primero llegan a formarse alianzas o coaliciones tribales. Así, en líneas generales, se acepta que esta fase cubre desde el 1200 al 1000 a.C. aproximadamente. El dominio extranjero. Los años siguientes vienen definidos por una fase de enfrentamiento bélico con arameos y asirios, provocando finalmente una intervención en el reino.
por parte del asirio Sargón II, incluso del país del Nilo. Del dominio asirio, Judá pasó al dominio neobabilónico. Fue el movimiento de los llamados grandes profetas, Oseas, Isaías y Miqueas, Jeremías y Ezequiel. En el juego de la alianza, los israelitas se alinearon como Egipto frente a Babilonia. Estos últimos tomaron la ciudad de Jerusalén en el 587, deportando a Babilonia a un gran número de notables judíos. Canaán, sabemos históricamente hablando, poco más que las referencias bíblicas. El llamado Deutrón Isaías, profeta desconocido, cuya obra se añadió al libro de Isaías, profetizó la caída de Babilonia, más no la de Persasiro. Al cumplimiento de los israelitas deportados, regresaron a Canaán. Esto es una pequeña introducción a lo que es este conflicto, tener la idea de qué es cada pueblo, el pueblo árabe y el pueblo israelí, para poder sumergirnos más a fondo y determinar cuál es el conflicto entre estos dos. En el año 1914, el Imperio Otomano decidió entrar en la Primera Guerra Mundial del lado de las potencias centrales y el gobierno británico empezó a ver el movimiento sionista como un posible aliado en una guerra que parecía desarrollarse mal para los aliados. De manera paralela, agentes británicos alentaron rebeliones árabes contra el dominio otomano en Oriente Próximo bajo la promesa de futuros estados independientes árabes. Hacia 1917, David Lloyd George y Arthur Balfour, primer ministro y secretario de Exteriores respectivamente, buscaban alianzas que pudieran mejorar el curso de la guerra. Se consideró entonces que los judíos podrían ser doblemente útiles, ayudando a sostener el frente oriental y estimulando el esfuerzo bélico estadounidense. Fue así como se produjo el 2 de noviembre de 1917 la Declaración Balfour, por la que el Reino Unido se declaraba favorable a los planes sionistas de creación de un hogar nacional judío en Palestina. La victoria aliada y el hundimiento del Imperio Otomano dejaría al gobierno británico con el control de Palestina en los siguientes 30 años, adoptando la forma oficial del mandato de la reciente creada Sociedad de Naciones. Durante la década de 1920, el número de judíos en Palestina se incrementó notoriamente. En 1922, su número era de 83.790 sobre una población total de 752.048. En 1929 había 156.481 en una población total de 992.559, duplicando su población en 7 años. La inmigración judía se canalizaba a través de la Organización Sionista Mundial, cuya figura principal era Chaim Weizmann, y vinculada con la Agencia Judía para Palestina, que ejercía como un gobierno para los judíos de Palestina, comprando tierra y construyendo escuelas, hospitales y asentamientos. La principal figura de la organización hacia la mitad de los años 30 era David Ben Gurión. La filosofía de Ben Gurión y sus colegas era la de construir Sion forjando una nación judía, es decir, asentar las bases para la futura creación de un Estado judío en Palestina. Los árabes no poseían instituciones similares a los que los judíos estaban desarrollando, debido al feudalismo que aún existía y que permitía a los clanes más poderosos dominar a la mayoría de la población, destacando los continuos enfrentamientos entre los Husseins y Nashabis. Palestina estuvo relativamente tranquila entre 1922 y 1928, momento en que se desató la violencia en forma de enfrentamientos entre árabes y judíos y entre los propios árabes en la barrera oeste de Jerusalén. En agosto de 1929, estos enfrentamientos se soldaron con la matanza de Hebrón, de Safed y de otras comunidades judías palestinas en 1999. El resultado de estos incidentes fue la muerte de 136 judíos y 116 árabes y una reinterpretación a la baja de la Declaración Balfour y de las aspiraciones sionistas. Dos comisiones británicas, bajo el mando de Walter Shaw y John Hope Simpson, intentaron redefinir la política británica en Palestina, identificando el miedo de los árabes ante la inmigración y la compra de tierras por parte judía como principal causa de las dificultades entre ambas comunidades. La recomendación de Hope Simpson de que las características del territorio solo admitieran 20.000 inmigrantes judíos más provocó el rechazo de los sionistas. Sin embargo, en febrero de 1931, el primer ministro británico Ramsay MacDonald escribió a Weizmann, indicándole que su gobierno no tenía intención de prohibir la inmigración judía,
debido principalmente a que la situación en Palestina parecía haberse calmado nuevamente. Sin embargo, esta calma relativa no duraría mucho tiempo. El desarrollo político europeo cambiaría por completo el conflicto árabe-israelí. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler llegó al poder en Alemania y en marzo ya había asegurado su dictadura. El 29 de noviembre de 1947, la ONU dio por concluido el mandato británico sobre Palestina y estableció un plan de partición del territorio que creaba dos estados independientes, uno judío y otro árabe, ligados por una unión económica. Este plan fue aceptado por la población judía y rechazado por los árabes. Se iniciaba entonces un conflicto que persiste y cuyas líneas de análisis son indudablemente complejas. Pero esta cuestión se inicia mucho antes de 1947. Se trata de un prolongado proceso cuyos orígenes pueden remontarse al siglo I de nuestra era y en el cual se conligaron una serie de factores que dieron por resultado la instalación de un problema histórico sumamente específico y que persiste. Los autores que analizan el tema parten de la época de la diáspora y explican el desarraigo del pueblo judío como base causal de esta problemática. La nación itinerante, la pérdida del territorio, los esfuerzos por mantener la identidad. Mucho más tarde, en el siglo XIX, la creación del movimiento sionista internacional habría de vivificar el impulso político e ideológico de la instauración del Estado. Las sucesivas corrientes de inmigrantes llegadas a Palestina iniciarían la materialización del sueño judío. A pesar de la oposición de británicos, árabes y otros grupos nacionales, sin embargo, tal vez haya sido la Segunda Guerra Mundial y su nefasto saldo humano el catalizador del éxito para los objetivos sionistas. Los autores coinciden en señalar la importancia del hecho material y psicológico de Holocausto en la creación del Estado de Israel. Particularmente, Paul Johnson ha analizado detenidamente esta cuestión y sostiene que indudablemente el Holocausto y la nueva nación estuvieron orgánicamente relacionados. Las matanzas de los campos de concentración fue el elemento central en la creación del Estado, apoyando sin duda por una antigua y poderosa fuerza motriz. En la historia judía, la redención por el sacrificio, el Holocausto, en términos religiosos y metafísicos, podría ser tomado como un castigo divino cuya purificación dio origen a una nueva existencia colectiva. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes sionistas, en particular James Weizmann, solicitaron la creación de un Estado judío en Palestina. En una reunión celebrada en Nueva York, se adoptaron resoluciones que serían la base de la actividad política del movimiento sionista: inmigración masiva a Israel, construcción de ciudades e infraestructura, desarrollo sostenido de la colonización de las áreas despobladas. Es lo que Ben Gurión ratificó con su demanda de ejecución inmediata. Superado el Holocausto, la postura sionista se reforzó. Era vital crear un hogar nacional judío para los sobrevivientes del horror y para todos los judíos del mundo. Simultáneamente, la finalización de la Segunda Guerra Mundial debilitó el poder colonial británico. En septiembre del 47, las autoridades informaron a la ONU su decisión de abandonar el mandato. Finalmente, el problema de las relaciones entre árabes y judíos se había complicado seriamente durante el siglo XX. Desde 1936, este enfrentamiento se convirtió en el más grave de la región. En 1939, los factores de fricción estaban totalmente activados. Para los árabes, la llegada masiva de inmigrantes judíos era percibida como una invasión y una usurpación. A ello se sumaba un resentimiento creciente motivado por las notables diferencias en el plano económico y tecnológico, el desagrado por el apoyo del judaísmo internacional al proyecto sionista y las propias desinteligencias de los países árabes para enfrentar la cuestión. Simultáneamente, las tensiones entre los judíos y los británicos se hacían insostenibles. Las desconfianzas mutuas y los rencores derivaron más tarde en enfrentamientos violentos que configuraron, según Malamat, una auténtica guerra entre el Yishuv y las autoridades inglesas. Los atentados terroristas llevados a cabo por grupos militares clandestinos judíos se sucedieron casi interrumpidamente. En 1946, la tremenda explosión del Hotel King David de Jerusalén se convirtió en un símbolo del frenesí. Las represalias británicas fueron duras, incluso contra los inmigrantes recién llegados. En definitiva, un panorama altamente conflictivo en el cual las opciones de entendimiento parecían reducirse cada vez más. Cuando en noviembre de 1947 la ONU dio a conocer su plan de partición, los enfrentamientos se agudizaron. A la implementación de la violencia por parte de los judíos se sumó el terrorismo árabe
y esta situación se mantuvo hasta mayo del 48, fecha en que la declaración de Ben Gurión precipitó una guerra interestatal protagonizada por 5 países árabes contra el Estado de Israel. La contienda finalizó en enero del 49 cuando el triunfo judío, sellando de este modo el establecimiento del Estado y originado una segunda etapa del conflicto. 3 guerras posteriores y un proceso interrumpido de paz es el saldo de esta etapa histórica hasta la actualidad. La primera guerra árabe-israelí o Guerra Árabe-Israelí de 1948 fue un conflicto desarrollado entre los años 1948 y 1949, donde se enfrentaron el ejército recién fundado Estado de Israel y los árabes de Líbano, Siria, Irak, Reino de Egipto y Transjordania, opuestos a la creación del Estado judío. La guerra concluyó en 1949 con la firma de un armisticio en Rodas y tuvo como resultado la victoria de Israel. Como consecuencia de la misma, más de medio millón de árabes se refugiaron en Jordania y la Franja de Gaza. La región conocida como el Medio Oriente comprende entre todas las tierras arábigas al este de Egipto, así como también a Turquía e Irán, que hablando estrictamente no es un estado árabe, aunque contiene numerosos árabes en el extremo septentrional del Golfo Pérsico. El Medio Oriente comprende también el Estado judío de Israel, establecido en 1948. Después de la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras reorganizaron el mapa europeo con 2 propósitos: debilitar a Alemania y también llenar los grandes espacios vacíos que habían dejado en Europa y en la región llamada Medio Oriente. La derrota de los imperios ruso, austrohúngaro y turco, Turquía se convirtió en una república y el resto de los territorios de la región fueron repartidos entre Gran Bretaña y Francia, excepto el caso de Palestina. En este caso, durante la guerra y para obtener el apoyo de la comunidad judía internacional, el gobierno británico había prometido establecer una patria nacional para los judíos. Desde 1920, las organizaciones sionistas que luchaban por la creación de un Estado judío en Palestina presionaron al gobierno británico exigiéndole que cumpliera su promesa. La región de Palestina estaba habitada por población de origen árabe. La llegada de inmigrantes judíos a la región provocó tensiones y enfrentamientos entre palestinos árabes y autoridades británicas. La política de exterminio nazi aumentó el flujo de inmigrantes y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, árabes y judíos reivindicaron su derecho a tener un Estado propio. Producto del sionismo frente al antisemitismo que existía en muchos países europeos a lo largo del siglo XIX, entre los judíos se fue difundiendo la idea de construir un Estado en el que pudieran vivir libremente. Se forman grupos como los Amantes del Sion, que idearon la posibilidad de emigrar a Palestina, la tierra prometida del pueblo hebreo. En 1882, Leon Pinsker expuso la idea de la autoridad de autodeterminación del pueblo judío. Poco después, Theodor Herzl, un judío que vivía en Budapest, Hungría, sentó las bases del sionismo. El programa político del sionismo estaba basado en la unidad cultural del pueblo judío y sostenía la necesidad de crear un Estado judío en Palestina. Para lograr esta meta, en 1897 judíos de todo el mundo acordaron la creación de la Organización Sionista Mundial, inspirada por el pensamiento de Herzl. Es así como le damos inicio a una segunda guerra. Una guerra, sin embargo, de mucho dolor, mucha travesía, gran incertidumbre. Con el paso del tiempo y a lo largo de la historia, ha sido de mucha utilidad, ya que Israel tiene tratados de paz vigentes con Egipto y Jordania, los cuales garantizan su convivencia. Asimismo, también tiene tratados del alto al fuego, que fueron firmados con Líbano, con Siria y con Arabia Saudita. También existe un tratado vigente que es un estado provisional con Palestina, el cual garantiza el protectorado de Israel sobre la zona palestina y el alto al fuego. Es así como le damos inicio a la Segunda Guerra de octubre de 1956. El incremento del anticismo en Alemania y Rumania hizo que un gran número de judíos se marcharan de Europa, teniendo a Palestina como una opción debido a las, se podría decir, restricciones que habían en el tiempo, que eran unas restricciones migratorias de los Estados Unidos. Y es así cuando en 1936 la población judía había incrementado un cierto porcentaje que era de 370.483 sobre una población total de
336.518 personas. La reacción árabe contra los que ellos consideraban una transformación desagradable del país de una revolución árabe, que dice que en la historia empezó ahí en el 15 de abril de 1936 con el asesinato del judío Nablus. La escala de la revuelta dio lugar a un despliegue importante de las fuerzas británicas, así como a la simpatía oficial hacia los de Haganah, quienes fueron la fuerza defensiva de la agencia judía. Era una comisión de la Real Palestina, que sin embargo estaban bajo el mando de Lord Peel, que fue encomendada con una labor de investigar las causas subyacentes de los disturbios, de recomendar una solución legítima para los árabes y los judíos. Su máximo exponente fue un profesor que se llamaba Reginaldo Coupland, que era egresado de la Universidad de Oxford, el cual llegó a la conclusión que existían dos culturas diferentes en una misma circunferencia territorial. Estas tenían la intuición y la idea idónea de partir los dos estados. Para Coupland, que él propuso esta solución de los dos estados distintos, consiguió convencer a los colegas de comisión, que en este caso era llamado Whitman. Whitman era la persona que convirtió en un defensor de la participación. A la base de la historia y al pasar de los hechos, la verdad que no sirvió de mucho, porque no todos los sionistas estaban a favor de la partición, y los árabes se ponían frontalmente enfrente a ella, ya que no dejaban su libre locomoción, ya que existía cierta rivalidad que no podían dejar atrás. Es ahí cuando a finales de 1937 los británicos empezaron a abandonar su mayor apoyo a la idea del hogar judío, a la petición del mandato, puesto que buscaba asegurar una simpatía árabe. ¿Qué quiere decir esto, una simpatía árabe? Que quería salir de una situación problemática que prácticamente preludiaba en la Segunda Guerra Mundial. Fue así donde se dio una nueva declaración. ¿Cómo hacía una nueva declaración? La nueva declaración era conocida como un libro blanco. Fue patrocinada por Malcolm MacDonald, quien era un ministro británico de colonias, el que propuso un giro completo a la política británica de Palestina. Él quiso demostrarle a todos que no estaban en lo cierto. Sin embargo, como pasó en los temas anteriores, que no se podía concluir debido a la mediocridad de pensamiento. Sin embargo, este compromiso con los judíos inició 2 décadas antes de la declaración de Balfour, debido a que el libro blanco fue publicado semanas antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esto establecía un plazo de 10 años a la Palestina, la cual la convertía como un estado independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que era un estado independiente, que solo era un estado gobernado en común por árabes y judíos. Según el nuevo plan de inmigración judía, tenía una limitación a 75,000 personas en los siguientes 5 años, previo al consentimiento árabe. Sin embargo, el cierre de la inmigración legal era en vísperas de inicio de la guerra. Entonces, de todos modos, los judíos mantendrían siempre su estatus debido al menor peso demográfico. Esto quiere decir que a pesar de que muchos árabes se dieron cuenta de que la nueva declaración favorecía en gran medida a sus aspiraciones, el gobierno egipcio y algunos principales líderes de los palestinos, como lo era
Jaushazzini lo rechazaron por considerarla insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque la alianza del líder palestino con Tercer Reich incluyó el reclutamiento de una división de musulmanes bosnios para la SS, la cual dañaría significativamente la causa palestina. Entonces, la causa palestina era volverse asociada con un régimen nazi. Y es ahí donde se le da inicio al nacimiento de Israel. Es muy interesante porque tras años de guerra, tras años de tanto sufrimiento, tras años de todo lo que pasó en el tiempo, sin embargo, de todos los tratados que hoy en vigencia tienen tanto beneficio, tras tanta guerra, tras tanta conmoción, se dio una independencia de Israel. Quiere decir esto que tras tanto sufrimiento, tras mucho pelear por lo que ellos querían, se les dio. Entonces, tras una guerra de independencia de Israel, con un conflicto desigual, renació el Estado judío. ¿Qué quiere decir esto? Que sobrepuso al intento de la aniquilación por parte de 6 países árabes. Se firmaron acuerdos de armisticio que, según su redacción, se asumían, ¿verdad?, como un fundamento de eventuales tratados de paz. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad terminó siendo muy diferente, ya que ellos no tenían esa idea o ese pensamiento, ya que entre hostiles vecinos de la más joven y la más antigua, la nación del Medio Oriente predominaba el sentimiento de una humillación, se le podría decir, que no solo resultaba inadmisible según el Islam. El Islam decía que era un territorio que había dominado por la Sharia, que es dejarla hacer para convertirse un poco más, para convertirse en un país de infieles. ¿Qué quiere decir eso? Que quería ser un país totalmente desigual, un país con su propia anatomía, que quería ser como un país autónomo. Sin embargo, no fue posible, ya que no podía tolerar la herida del orgullo de una población minúscula, casi sin armamento, que en ese entonces hubiese vencido a sus ejércitos. Su primera reacción fue conseguir, la mayoría de los casos, expulsar a sus ciudadanos judíos. Luego se dispusieron a una organización que le denominaron Organización Venganza, la cual fue obstaculizar de cualquier forma la posible vida de los israelitas. Mientras tanto, Israel tenía un pensamiento diferente, ya que Israel trataba de trabajar para absorber cientos de miles de migrantes, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto. Pero ellos manejaban un pensamiento diferente porque pensaban con la ideología de ser mejor que ayer. Entonces, al momento de reclutar a todos los inmigrantes y a todos los residuos que en este caso dejaba el Holocausto, a los que ahora se les sumaban a los expulsados del mundo árabe, como vulgarmente se le conocían a estas personas. Al tiempo que intentaban desarrollar su propia infraestructura, el esfuerzo ya era insuficiente. Ya su trabajo ya era arduo, ya no funcionaba, debido a que por más que quisieran mantener al presto militar ante la actitud belista de quienes, según siendo sus enemigos, fue un poco absurdo, ya que no lograron cometer, valga la redundancia, su cometido. Sin embargo, se le dominaba un país sofocado, un país que la verdad no tenía una libertad en sí. Sin embargo, en la actualidad todavía tenemos situaciones precarias en las cuales nosotros no podemos ser libres. Todavía, en lo que yo he visto, en lo que yo logré concebir del país, de los tiempos de antes a los tiempos en la actualidad, todavía somos un país sofocado, un país tercermundista,
que vivimos prácticamente en una cortina de humo. Se le consideraba un país sofocado desde el primer momento que Egipto violó lo estipulado, ya que el armisticio en 1949 en cuanto a permitir la libre navegación de los buques israelíes, el derecho de libre navegación de Tirán hacia el Golfo de Aqaba del Mar Rojo, esta vía acuática de permanente acceso desde el puerto de Eilat, punto más se le podría decir mediodal, ya que conectaba al Océano Indio y por conectaba a África. También conectaba con una cuenca que se encontraba en el Pacífico. A pesar de las repetidas denuncias por parte de Israel ante la ONU, las correspondientes resoluciones y las exhortaciones del organismo egipcio no fue el bloqueo y más bien forzó progresivamente la situación, la cual se vio cada vez más demacrada, se vio cada vez más vulnerada. Sin embargo, el dominio, el poder, prácticamente el poder económico fue el que sobrepasó la situación, ya que todo empeoró en el año de 1952, cuando Abdel Nasser dio un golpe de estado, el cual derrocó la ley de Farouk. Esta ley estableció un régimen militar nacionalista, se podría decir que todavía más agresivo hacia Israel, ya que Egipto instaló ciertas piezas de artillería en la entrada del Golfo, amenazando con atacar no solo a las naves israelíes, sino a cualquiera que llevaba carga hacia Israel. Eran agresivamente revisados, la navegación por la zona era demasiado precaria y prácticamente se podría decir que era una navegación prohibida, ya que con todas las restricciones que estaban poniendo prácticamente les daban a entender que no eran bien recibidos, y sin embargo se dieron una obligación de tener que detener su producción. Ya no podían ni sacar materia prima ni extraer materia, entonces se vio una situación bien precaria. Las consecuencias de todo esto se dieron en Egipto, que no solo imposibilitó a Eilat que fuese un punto de puerto funcional, sino que frenó el desarrollo de la mitad del sur de Israel. ¿Por qué la frenó? Porque esas eran unas circunstancias que habían tenido gracias a la comercialización. Se estaban construyendo carreteras o vías férreas para mejorar su comunicación con el centro del país del norte. Para grabar estas cosas, el 16 de julio de 1956, Nasser anunció la nacionalización del canal del Suez. Sin embargo, hasta este entonces había sido administrador por el Imperio Británico y Francia. Prácticamente era un terror eminente, un terror permanente en el cual no podían estar tranquilos por el miedo a salir y ser prácticamente ejecutados, porque la verdad no eran bien recibidos, y sin embargo pues estaba ahí haciendo la lucha por poder sobrevivir. Se le denominaba un terror permanente porque el Egipto Nasser no era suficiente con ahogar a Israel dentro de sus exiguas fronteras, sino que también les impedía que tuvieran una vida normal. Por eso es que en 1954 comenzaron a tener incursiones terroristas el suelo de Israel desde el Sinai y la Franja de Gaza. Estos eran puntos estratégicos que en aquella época estaban bajo el control egipcio. Sin embargo, había un cierto grupo llamado los Fedayín, que literalmente se denominaban sacrificados. Entonces estos eran ciertas personas o ciertos grupos que se infiltraban para extraer información para poder ellos premeditarse al golpe. Sin embargo, se filtraban con la facilidad en Israel, ya que no existía ninguna barrera fronteriza. Sus ataques
casi siempre nocturnos. ¿Por qué? Porque siempre por la noche ellos conocían más el área. Y como que tenían el pensamiento que no podían defenderse a como ellos podían, porque tenían armamentos, poder, régimen económico. Sin embargo, los granjeros de Kibatzim o aldeas cercanas, muchos de ellos migrantes recién llegados, también realizaban emboscadas. O sea, era un tormento vivir en ese entonces, porque no estaba uno tranquilo con la seriedad de que podía pasar una noche bien. Sin embargo, los inmigrantes fueron de gran ayuda, debido a que ellos estaban tratando de poder ayudar a la población con emboscadas contra automóviles, autobuses, colocaban minas, volcaban infraestructuras. Ellos hacían lo que pudieran con tal de parar un poco lo que era esa travesía, toda esa violencia, toda esa mala etapa de esa vida. Incluso lanzaban granadas dentro de las viviendas por poder ellos tener el control un momento y que se dieran cuenta que tenían que dejar de ser tan agresivos a como lo estaban haciendo. Los Fedayín, desde que los terroristas de Jordania y Líbano y Siria armaron a los terroristas directamente de las embajadas egipcias, dada la pequeña superficie de Israel, podemos decir que fue una época demasiado marginada, una época con mucha violencia. Sin embargo, es una población la cual con el paso del tiempo fue agarrando poder. Sin embargo, también podemos decir que tuvieron mucho sufrimiento, mucho dolor. En la actualidad todavía tienen desigualdades. Sin embargo, con el paso del tiempo, así como fue con la historia, se irán resolviendo acuerdos de paz, convenios. Se dice que la campaña de Sinai fue un éxito tan rotundo para Israel, que logró sus 3 objetivos, los cuales ellos tenían un programa, o se le podía decir un esquema de 3 puntos estratégicos, la cual era eliminar el bloqueo marítimo, quitar los ataques de los Fedayín y eliminar la inminente ofensiva conjunta de egipcios, Siria y Jordania. Asimismo, en 1948, que lo más importante de una guerra moderna no son las armas disponibles, sino la capacidad, el entrenamiento, la motivación personal las que utilizan. Así que es un poco de reflexión, es un poco de que nos demos cuenta de todo lo que se ha pasado durante el tiempo, que no sabemos ni una tercera parte ni una segunda parte de toda la historia. Espero les haya gustado y espero les haya facilitado un poco la información, ya que es algo trascendente, algo que con el paso del tiempo, pues nosotros es parte de nuestra historia. Así que muchas gracias. La Guerra de los 6 Días de 1967. En 1967, el líder egipcio Gamal Abdel Nasser pidió a las Naciones Unidas que retiraran a los cascos azules de Gaza, el Sinaí, de las islas de Tirán y de Zamfari, a la entrada del Golfo de Aqaba, solicitud que la ONU, por entonces presidido por U-Tant, aceptó, pese a que eso significaba renunciar a su papel de interposición. Egipto movilizó 80.000 soldados en el Sinaí y envió tropas a unas islas del Golfo de Aqaba el 22 de mayo. Esto volvió a poner en peligro la salida de los barcos israelíes al Mar Rojo y fue considerado casus belli por parte del gobierno israelí. Egipto propuso llevar el cierre de los estrechos de Tirán a una corte del arbitraje internacional. Ese mismo mes, Egipto, Siria e Irak firmaron un pacto de defensa mutua el 5 de junio de 1967. Ante la negativa egipcia de desbloquear el Golfo de Aqaba, Israel bombardeó la aviancia egipcia situada en la península del Sinaí, dando comienzo de esta forma la Guerra de los 6 Días. En los 6 días que duró la guerra, Israel conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la península del Sinaí y los altos del Golán, o sea Siria.
salvo el caso de la península del Sinaí, que fue devuelta a Egipto en 1979. Como consecuencia de los acuerdos de paz de este Camp David, el resto de los territorios sigue a día de hoy ocupado militarmente por Israel. Fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto, por entonces Siria, Jordania e Irak, entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Después de numerosos enfrentamientos fronterizos entre Israel y sus vecinos árabes, en particular Siria, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser expulsó las fuerzas de emergencia de las Naciones Unidas, UNEF, de la península del Sinaí en mayo de 1967. Las fuerzas de mantenimiento de la paz estaban situadas en la región desde 1957. Tras el final de la crisis de Suez, el año anterior Egipto acumuló 1.000 tanques y unos 100.000 soldados en la frontera con Israel y cerró los estrechos de Tirán a todos los buques de bandera israelí o los que llevaran material estratégico a Israel. Operación por la que recibió un fuerte apoyo de otras naciones árabes. Israelí respondió con una movilización similar que incluyó el reclutamiento de 70.000 reservistas para aumentar el número ordinario de las fuerzas de defensa. Israel, teniendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra las fuerzas aéreas egipcias de Jordania y cuyas fuerzas se habían puesto bajo el mando de un general egipcio. Atacó las ciudades israelíes de Jerusalén y Naftén. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, incluyendo la Ciudad Vieja, y los Altos del Golán. La Guerra de los 6 días se inscribe dentro del conjunto de guerras libradas entre Israel y sus vecinos árabes tras la creación del Estado de Israel en 1948. En parte, el mandato británico de Palestina. Estos 6 días de 1967 concitaron la atención mundial y resultaron claves en la geopolítica de la región. Sus consecuencias han sido profundas, extensas y se han mantenido hasta el presente. Han tenido también una influencia decisiva en numerosos acontecimientos posteriores, como la Guerra del Gaste, la Guerra de Yom Kippur y la masacre de Múnich. La polémica sobre los asientos judíos y el estatus de Jerusalén, los acuerdos de Camp David y de Oslo en la infantería de 1947, la ONU estableció un plan para la división de mantenimiento británico de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, de forma que Jerusalén y Belén queden bajo control internacional de los países árabes, y los líderes de la comunidad árabe palestina rechazaron el plan y atacaron los recién creado Estado de Israel el mismo día de su proclamación, lo que dio lugar a la Guerra Árabe-Israelí en 1948, que acabó con la victoria israelí, su independencia definitiva y la ampliación de su territorio. Por su parte, Egipto se apropió de la Franja de Gaza y Transjordania ocupó Cisjordania y parte de Jerusalén. Rebautizó el país con el nombre de Jordania. Los países árabes que no aceptaron el resultado de esta guerra y continuaron con acciones de guerrilla contra Israel, lo que llevó a este país a intervenir junto a Francia y al Reino Unido en la Guerra de Suez de 1956. Esta guerra fue una victoria militar por una derrota política para los 3 aliados, ya que la gran presión diplomática por parte de los Estados Unidos y la Unión Soviética forzó a Francia, Inglaterra e Israel a retirar sus ejércitos. A cambio de retirar sus ejércitos del Sinaí, Israel obtuvo indirectamente de Egipto el compromiso de detener sus envíos de armamento a las guerrillas que luchaban contra Israel. Como resultado, las relaciones entre Egipto e Israel se tranquilizaron, en la medida de esto era posible, por un tiempo. Además, su cuerpo especial de la ONU, conocido como UNEF por las siglas en inglés, Resolución 242, en noviembre de 1967 Naciones Unidas adoptó la Resolución 242, que afirma que el acatamiento de los principios de la Carta requiere que establezca una paz justa y duradera en el Oriente Medio, lo cual incluía la aplicación de los 2 principios siguientes: retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto y terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia. Guerra de desgaste de 1967 a 1970. En los años siguientes a la guerra de 1967 se pasó una guerra soterrada conocida como Guerra de desgaste. Israel mantuvo la ocupación militar de todos los territorios conquistados en la guerra de 1967, sometiendo a la población nativa a la ley marcial e incentivando a los asentamientos judíos en los territorios ocupados, en una clara violación de la Cuarta Convención de Ginebra, que en su artículo 49 prohíbe el traslado de la población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado. En cuanto a Jerusalén del Este, Israel se anexió esta parte de la ciudad a la conclusión de la guerra y comenzó la demolición de barrios palestinos y la construcción de barrios judíos en la zona.
Por su parte, Egipto multiplicó su hostigamiento militar contra Israel, que culminaría en la guerra de Yom Kippur de 1973, e intensificó su apoyo a los grupos armados palestinos que, a partir de 1968 y con el apoyo de Siria al Frente Popular de la Liberación de Palestina, de acuerdo con lo exigido en la resolución 242, la guerra de desgaste supuso un importante número de bajas para el ejército israelí, más del doble de muertes de la guerra de los 6 días. La guerra supuso también la intervención directa de la Unión Soviética y el conflicto árabe-israelí terminó con un alto al fuego firmado entre los países en 1970, que dejaba las líneas del armisticio en el mismo lugar en el que se estaba cuando la guerra comenzó. Guerra de Yom Kippur de 1973 y paz con Egipto de 1979. La guerra de Yom Kippur, guerra de Ramadán o guerra de octubre, fue un conflicto armado entre Israel y los países de Egipto y Siria. Tuvo lugar durante octubre de 1973. Egipto y Siria iniciaron el conflicto para recuperar los territorios de Israel ocupados desde la guerra de los 6 días de 1967. Ambas partes sufrieron graves pérdidas, aunque Israel mantuvo los territorios conquistados. El 6 de octubre de 1973 dio la festividad judía Yom Kippur. Egipto y Siria lanzaron sus ataques contra Israel. La fecha había sido escogida con cuidado, ya que la mayoría de la población israelí estaba en sus casas ayunando, lo que hacía su posición defensiva más vulnerable. El ejército egipcio cruzó rápidamente el canal de Suez, superando rápidamente las defensas israelíes. Al mismo tiempo, las fuerzas sirias avanzaron a los altos del Golán. Una vez recuperada la península del Sinaí, Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, decidió pasar al frente de Egipto, dando por buena la recuperación de su antiguo territorio. Los países árabes ante esta realidad decidieron iniciar una guerra económica y embargaron el petróleo de los países que ayudaban a Israel. Al mismo tiempo reducían las ventas con el propósito de lograr un aumento de los precios. Su efecto, que pasó a la historia como la crisis del petróleo de 1973, fue una desestabilización de la economía internacional que presionó a Estados Unidos y a la Unión Soviética a alcanzar un acuerdo a través de la ONU tras la resolución de la ONU del 22 de octubre. Acuerdo de Camp David de 1978. La gran cesación de la vulnerabilidad que causó la ofensiva Egipto-Siria en la guerra de Yom Kippur empujó a Israel a comenzar a negociar unilateralmente con Egipto una paz separada que aplicase la devolución de los territorios ocupados, la península del Sinaí, a cambio de un acuerdo de paz permanente y el establecimiento de las relaciones colaterales. El 17 de septiembre de 1978, el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin firmaron los acuerdos de paz de Camp David en la presencia del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Este acuerdo supuso el primer tratado de paz de Israel con un país árabe y la aplicación por primera vez de la historia de Israel de la doctrina de paz por territorios, establecido en la resolución 242 de la ONU en 1967. En cambio, tuvo que devolver el territorio conquistado en 1967, incluidos varios asentamientos establecidos al norte de la península del Sinaí, lo que supuso una importante fractura política dentro del país. Del lado egipcio, el tratado de paz significó la recuperación de todo el territorio nacional perdido en la guerra de los 6 días. La Franja de Gaza, que también había sido ocupada por Israel en dicho conflicto, no era legalmente parte de Egipto. Sin embargo, Egipto se alejó abruptamente de la doctrina de los 3 noes, establecida por la Liga Árabe de la Conferencia de Jartum en 1967. La Guerra del Líbano, 1982. Tras el Septiembre Negro de 1970, miles de guerrilleros palestinos son expulsados de Jordania y la OLP decide establecer sus bases en el Líbano, desde donde comenzaron a realizar incursiones al territorio israelí para provocar atentados, manteniendo enfrentamientos directos contra israelíes a lo largo de las fronteras sur del Líbano en marzo de 1978. Después de que un comando palestino causase la muerte de 35 civiles israelíes en un autobús, al gobierno de Menachem Begin ordena a 3 brigadas de Tashan que invadieron a unos 1000 kilómetros cuadrados del sur del Líbano hasta el río Latení con el objetivo de acabar con las bases de los Fedayeen. Antes de retirarse 3 meses después, Israel establece una zona de seguridad de 10 kilómetros de ancho sobre territorios con una población mayormente cristiano-menonita y deja en manos de una milicia aliada llamada Ejército del Líbano Libre, después Ejército del Sur del Líbano. A su vez, la ONU despliega una fuerza de interposición, UNIFIL, entre la zona de seguridad y el río Latení con la misión de velar por la desmilitarización del área. Entre 1979 y 1981 la comunidad cristiana a través de las falanges libaneses
3 días después del atentado del 6 de junio, un impresionante despliegue del Tasham, formado por casi 100.000 soldados, equivalente a 8.000 divisiones y 1.500 tanques apoyados por la aviación y la marina, superaron la zona de seguridad y las fuerzas del UNIFIL profundizaron en territorio libanés, aunque la idea declarada por los entonces ministros de defensa Ariel Sharon era como unos 40 kilómetros a las fuerzas del Tasham hasta la preferida carretera que une con Damasco. Un día después, el parlamento libanés, ante la nueva correlación de fuerzas, eligió como presidente al cristiano manonita Banish Geimil, sustituyendo al también manonita Elia Shakir, que había agotado su mandato. Sin embargo, antes de tomar posesión, Gayamel fue asesinado por un agente sirio junto con otras 29 personas que se encontraban en ese momento en el cuartel general de los falanges libaneses en Beirut. En venganza por el asesinato de las falanges libaneses, entraron en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Qatar y provocaron una masacre civil en la que murieron entre 460 y 3.500 civiles palestinos. Una comisión judicial israelí del más alto nivel, la Comisión Kahan, investigó lo sucedido y señaló a los cristianos falangistas como autores materiales de las muertes. Las asfixiantes condiciones sociales en que vivían los palestinos, el desempleo, las restricciones de movimiento, las represiones, la frustración de líderes, la pobreza, bloqueos marítimos, aéreos, terrestres, la política del puño de hierro, los asentamientos judíos, la negativa de reconocer el derecho de autodeterminación y soberanía del pueblo palestino y el fastidio con el régimen militar israelí, en suma, fueron los catalizadores de sublevación llamada intifada, término árabe que significa sacudida o agitación. Fue un movimiento popular de distintos grupos sociales palestinos en contra de las fuerzas israelíes que explotó tras el asesinato de 4 trabajadores palestinos embestidos por un camión militar israelí el 9 de diciembre de 1987. Las manifestaciones se extendieron a toda Gaza y Cisjordania. Surgió el grupo Hamas, comprometido a la destrucción de Israel. Hamas incursionó en la vida política de los palestinos, ejercía labor social con respaldo de Irán, Qatar, Siria, Turquía, dándole así fuerza política. Las protestas afectaron la economía israelí por la ausencia de 120.000 trabajadores palestinos. En 1994 finaliza la primera intifada con casi 100 israelíes y 1.400 palestinos muertos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó enérgicamente el uso de armas de fuego por el ejército israelí. Estados Unidos se abstuvo en la votación de dicha resolución. En 1988, el ejército israelí implementó una máquina lanzapiedras, retenes, bloqueos de toques de queda, considerados ilegales por el derecho internacional. La Organización para la Liberación de Palestina, en adelante la OLP, fue creada en el Cairo en 1964, dedicada para luchar por la liberación de Palestina. El 15 de noviembre de 1988 decidió hacer pública la Declaración de Independencia de Palestina, en que proclama la creación de un Estado palestino en virtud de sus derechos naturales, históricos y jurídicos en el territorio de Gaza y Cisjordania, y en Jerusalén como su capital, pero se vio truncada por la rápida acción política del gobierno de Israel y Estados Unidos. La intifada logró así el reconocimiento por parte del gobierno israelí de que existía un movimiento palestino serio, estructurado, efectivo y con objetivos de establecimiento de un Estado palestino e impedir la gradual colonización y anexión de su territorio a Israel. Israel cree necesario dialogar con la OLP y encontrar una solución política al conflicto. En 1988, la OLP reconoce la partición propuesta por la ONU de Palestina en 2 estados. Además, se comprometía a la coexistencia pacífica con Israel, renunciando a cualquier tipo de terrorismo. Sin embargo, Israel y Hamas rechazaron de pleno esta declaración. En 1990, Irak invadió Kuwait. Saddam Hussein apeló frecuentemente a la liberación de Palestina. En 1991, Estados Unidos bombardea las posiciones iraquíes. Irak respondió lanzando misiles contra Israel. La OLP apoya a Irak, lo cual fue mal visto por la comunidad internacional. La OLP, acorralada por la reducción de su presupuesto, debía tomar una dirección así que en 1993
Después de meses de negociaciones secretas en Noruega, en el acuerdo Oslo I, Yasser Arafat, líder de la OLP, e Isaac Rabin, primer ministro del Estado israelí, firmaron en Washington una declaración en la que se reconocen mutuamente y se comprometen en futuras negociaciones de paz, y que preveía la creación de un autogobierno interino palestino y la retirada de las fuerzas de Israel en la zona ocupada. En 1995, Isaac Rabin fue asesinado por un ultranacionalista israelí. Esto supuso una interrupción de cualquier esperanza de paz entre israelíes y palestinos. El segundo acuerdo, Oslo II, siguió en 1995, que otorgó la autoridad de Palestina en ciertas partes de Cisjordania y Gaza, pero no le dio la condición de Estado tras la oposición de Israel. El fracaso de las promesas israelíes en todo el proceso de Oslo, junto con la expansión continua de asentamientos judíos y el deterioro de nivel de vida de los palestinos, la visita del líder israelí Ariel Sharon a la cúpula de la Roca provocaría la segunda intifada en septiembre del 2000, más violento, con atentados terroristas, suicidas, ataques con misiles y francotiradores que Israel enfrentó con una fuerza aún más letal, perdiendo la vida 3.200 palestinos y cerca de 1.000 israelíes. En 2002 a 2017, Israel construye un muro que separa los territorios de Israel y Cisjordania, contraviniendo la Corte Internacional. En 2003, se creó la llamada Cuarteto de Madrid, incorporada por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Naciones Unidas en las negociaciones para intentar encontrar una solución del conflicto. En noviembre de 2004 muere Yasser Arafat, atribuido al servicio secreto israelí, quien lo niega. Desde ese momento la violencia ha regresado con Israel, declarando la guerra a las organizaciones libanesa Hezbollah y lanzando repetidos ataques contra Hamas en Gaza. En 2005, Ariel Sharon, ministro israelí, anunció la intención de retirar a la totalidad de las fuerzas israelíes y colonos de la Franja de Gaza. Esto hizo que Hamas se atribuyera el mérito y supuso un triunfo como partido político. En 2006 rechazó todos los acuerdos con el Cuarteto de Madrid, rechazando el reconocimiento del Estado de Israel. En consecuencia, Israel y sus aliados impusieron un duro bloqueo marítimo, aéreo, terrestre, diplomático y económico con la Franja de Gaza. En 2008, tras el enfrentamiento entre Hamas e Israel, murieron más de 1.300 palestinos y 13 israelíes. Tuvo una duración de 22 días al firmar el alto al fuego en 2009. Debido a la buena relación de Egipto con Estados Unidos, Egipto bloquea accesos con la Franja de Gaza. Gran parte de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria internacional. En 2010, en aguas internacionales, 6 embarcaciones de la organización pro-palestina, en la que viajaban 633 personas de 37 países que llevaban ayuda humanitaria, fue interceptada por la Marina israelí, causando la muerte de 9 activistas y 30 heridos. En 2011 a 2012, el enfrentamiento de Israel y Hamas tuvo como resultado 2.251 muertos palestinos. Las bajas israelíes ascendieron a 66 militares y 5 civiles. En 2011, Palestina fue aceptada como miembro de la UNESCO. En el 2012, la ONU reconoce a Palestina como Estado observador, no miembro. En 2013 y 2017, Hamas aceptó la solución de los 2 estados con las fronteras anteriores a la Guerra de los 6 Días en 1967, pero fue rechazado por Israel. En 2014, tras el enfrentamiento entre Hamas e Israel, murieron 2.400 palestinos y 73 israelíes con 50 días de enfrentamiento. Hamas salió derrotado militarmente, significando las pésimas condiciones de vida para los 2 millones de palestinos en Gaza que viven en escasez de agua, alimentos, energía eléctrica y medicina. Palestina reconoce a la Corte Penal Internacional tras la firma del Estatuto de Roma. Esto lo habilitó para presentar denuncias por crímenes contra la humanidad. En 2018, el presidente Donald Trump, seguido de Jimmy Morales, presidente de Guatemala,
moverían la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual generaría nuevas tensiones y una tercera intifada promovida por Hamas, provocando nuevas muertes y represiones por fuerzas israelitas. En 2020, el presidente Trump presentó un plan de paz para Palestina. Proponía un reconocimiento del Estado palestino y un apoyo económico, pero a cambio exige a los palestinos ser un Estado sin fuerza de seguridad, sin control de fronteras, con renuncia al derecho de retorno de los refugiados, continuar con los asentamientos, desarme de Hamas y mantener a Jerusalén como capital unificada de Israel. A principios de 2021, la pandemia de COVID-19 en la Franja de Gaza acumulaba más de 58.000 casos y más de 550 muertes, y en Cisjordania eran casi 235.000 y 2.700 muertos. En 2021, judíos celebraban la victoria de la guerra de 1967, coincidiendo con el mes de Ramadán, Palestina. Esto desencadenó protestas que terminaron en enfrentamientos con la policía. Resultaron heridos 300 palestinos en la mezquita de Al-Aqsa. El grupo Hamas comenzó a lanzar cohetes, a lo que Israel respondió con bombardeos sobre la Franja de Gaza. El resultado fue de 13 muertos y 333 heridos civiles en Israel. En Gaza, las muertes fueron de 253 palestinos y 199 heridos. Israel ha realizado ataques aéreos contra Siria, teniendo como objetivo posiciones del ejército sirio, fuerzas iraníes y del grupo Hezbollah libanés. Creo que si los judíos no se hubiesen planteado crear una nación hebrea, sino crear una nación en la que todos viviesen en paz, judíos, palestinos, árabes, persas, etc., no hubiese sido necesario desplazar a nadie. Pero la idea del sionismo es crear una nación hebrea. Ahora los israelíes pecan de lo mismo que ellos han sufrido durante siglos: bloqueos, apropiaciones de bienes, violaciones a los derechos humanos, ocupación, matanzas, torturas, etc. ¿Quién es capaz de ponerle pare a un verdugo que lleva una máscara de víctima? El problema no son los judíos en sí, sino la clase política sionista gobernante. Si la comunidad internacional reconoce a Israel como Estado, ¿por qué no reconoce a Palestina si estas tierras también son su hogar? Actualmente 130 países, incluido el Vaticano, reconocen a Palestina como Estado. Pero quien no lo reconoce es Israel, Estados Unidos y media Europa occidental. Si estas grandes potencias con propios intereses siguen obviando que Palestina merece reconocimiento mundial, el conflicto seguirá sin resolverse. Es hora de que la ONU vuelva a meter las manos, aunque Estados Unidos, con su poder de veto, apoya a Israel, hace que el conflicto sea más difícil de resolver. Estados Unidos ha presionado para que los palestinos renuncien a su derecho básico a la autodeterminación. Muchas gracias.